Hola profes, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de entrenamiento AdTech, usos pedagógicos para la tecnología en la educación superior. Bienvenidos, gracias por conectarse a este espacio. Y bueno, vamos a ir iniciando, sé que algunos se están conectando hasta ahora, pero queremos empezar proponiéndoles una pequeña actividad de enganche. Esa actividad busca realizar un breve recorrido sensorial. Es un experimento, si tienen la posibilidad de usar audífonos y enfocarse por un momento en esto que estamos haciendo, teniendo aquí la atención plena, la concentración. Es una actividad diferente, pero tiene mucho que ver con lo que hacemos en nuestra dirección de innovación y educación digital. Entonces vamos a tomarnos un momento para activar un poco los sentidos, así sea de forma virtual. Primero vamos a escuchar una serie de sonidos, luego vamos a percibir una serie de olores, texturas y bueno, sigan las instrucciones que se les presentan a continuación.
Con este corto ejercicio quisimos como despertar esas memorias, tal vez emociones o asociaciones personales que nos permiten también conectar con un nuevo contenido, con experiencias previas, y esto es la base para el aprendizaje. Estos sonidos, esas texturas, esta música, busca relacionar lo que sabemos con lo que vamos a aprender, pasando por supuesto de una tarea mecánica de la comprensión a una vivencia tal vez más profunda, más propia y más cercana. En un mundo que está siempre de afán, ¿no?, de tenernos a aprender, es un acto revolucionario. Solo cuando logramos aprender con todos nuestros sentidos, con todo nuestro ser, lo aprendido trasciende y perdura para siempre. Gracias, profe, por su atención. Quisiera saber, tenemos un minutico para compartir a alguien que quiera contarnos de su experiencia, bien sea a través del chat o a viva voz, lo que acabamos de ver, si les llama la atención, y empezaremos con nuestra sesión de explicar. ¿Alguien quisiera compartir algo verbalmente o en el chat? Bueno, tal vez algunos prefieren escribir, entonces allí los vamos a leer en el chat y damos paso al profesor Martín, que nos va a compartir un poco más de lo que se trata explicar en la teoría y en la práctica. Adelante, profe Martín. Muchísimas gracias, Yoshira. Muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que estén muy bien, que se me vea y se me escuche de buena manera. Bueno, iniciemos con el tema de explicar. Cuarto paso de la secuencia de aprendizaje 7E. Básicamente, si te regresas un poquito, Yoshira, por favor. Básicamente, como les había comentado en sesiones anteriores, la secuencia de aprendizaje no es algo adicional a lo que nosotros como maestros hagamos. Básicamente son las actividades que día a día hacemos en nuestras aulas de clase, solamente que hay que organizarlas de una forma que responde a un objetivo claro. Y el objetivo es mejorar la capacidad de aprendizaje de todos los estudiantes. Entonces, la organización de esos pasos tiene un sustento teórico que es el que les he explicado en las anteriores 3 sesiones. Hoy entraremos en otro sustento teórico muy importante que justifica básicamente por qué el tercer paso es explorar y el cuarto paso de la secuencia es explicar. Básicamente, para hacer un recorderis de la sesión anterior, cuando hablamos de exploración, hablamos de un proceso que es dual. La exploración la pueden hacer tanto los estudiantes cuando buscan información para llenarse de unos prerequisitos que les sirva para entender el tema de clase, es decir, la lectura que le dejamos como profesores, el documental que le mandamos a ver al estudiante. A veces dejamos que ellos vean una película o algo así como tema importante en donde hay un concepto clave en la película. O a veces simplemente lo que le pedimos al chico o a los estudiantes es que hagan una investigación de un tema X. Entonces la exploración, como vimos la sesión anterior, es que el estudiante busca por su propia cuenta esas fuentes de información necesarias para comprender el tema de clase. La exploración también se puede hacer cuando el docente indaga o explora, básicamente, qué conocimientos previos tienen los estudiantes para saber varias cosas. Primero, si los conceptos o conocimientos son adecuados para entender el tema de clase. Dos, que el concepto esté bien definido o que tengamos que reformularlo porque los estudiantes tienen algún error conceptual o procedimental en sus saberes previos. O tres, darnos cuenta que el estudiante no tiene esos prerequisitos. Y eso nos obliga como docentes que en esta exploración veamos la necesidad de cambiar o articular o mejorar algunas cosas de la explicación, que es el cuarto paso a nivel general. La explicación ya es el tema puntual de la sesión. Entonces ya es cuando nosotros como docentes nos paramos frente al tablero o frente a la presentación PowerPoint o frente al Canva o lo que tengamos ahí a disposición como herramienta digital y empezamos la explicación de clase. Pero esa explicación pues tiene que estar enlazada con lo que los estudiantes saben o dándole la información que el estudiante no tiene o reformulando el concepto que está equivocado. Todo esto junto la exploración
crearían un concepto que se denomina aprendizaje significativo. Entonces, ahora sí, Yoshira, por favor, si me compartes la siguiente diapositiva. El aprendizaje significativo es un tema que se ha trabajado en psicología educativa y en pedagogía durante muchos años ya. Es planteado por un psicólogo cognitivo que también se convierte en psicólogo educativo llamado David Ausubel. David Ausubel nos da como una definición muy puntual de qué es aprendizaje significativo. Él nos indica lo siguiente. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Esta frase de David Ausubel resume un poco qué es el aprendizaje significativo. Es básicamente saber qué conceptos previos tiene el estudiante, cuál es el conocimiento que el estudiante tiene y que nosotros enlacemos la información de clase a esas estructuras ya predefinidas. Yoshira, si me haces el favor, siguiente presentación. Gracias. Entonces, este aprendizaje significativo pues tiene algunas particularidades que tenemos que entender para poder hacer que nuestra explicación pues sea acorde para la búsqueda de este aprendizaje significativo. Entonces, primero, el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la información nueva. Aquí les quiero hablar un poco entrelazando las neurociencias o la neuropsicología con la psicología educativa o la pedagogía. Entonces, y la psicología cognitiva también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, nosotros podemos ver distintas teorías del aprendizaje. Entonces, ustedes pueden ir a la biblioteca o ustedes como expertos también en pedagogía o en el aprendizaje sabrán que hay un montón de teorías explicativas sobre cómo se aprende. Tendríamos la perspectiva conductual, en donde se relaciona, por ejemplo, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Hablaríamos desde la perspectiva cognitiva, en donde se habla de representaciones, de cambio conceptual, de categorización. Tendríamos la perspectiva constructivista, en donde se plantean unos niveles de desarrollo y una capacidad particular de los estudiantes para adquirir información con el paso de las etapas. Aquí también hablaríamos de conceptos piagetianos, por ejemplo, como el de organización, equilibración, en fin, simplemente les estoy dando algunos ejemplos de que a nivel de explicación de cómo aprendemos, pues tendríamos un montón de teorías explicativas sobre cómo se aprende. La cuestión es que dependiendo de dónde nos paremos, pues nuestra explicación sobre el aprendizaje variaría ligeramente. La cuestión es que al final de cuentas, todas esas teorías del aprendizaje responden a un principio muy claro que es cerebral. Se dice que nosotros, y los animales también incluyéndolo ahí, aprendemos cuando se generan conexiones neuronales, ¿vale? Entonces, cuando nosotros logramos generar una interconexión neuronal, que esto también se conoce como plasticidad cerebral, que podamos articular esos cambios en las estructuras neuronales o en esas conexiones neuronales, ahí hablaríamos nosotros de aprendizaje. Entonces, si tenemos una información que hemos acabado de aprender, lo que ocurre en el cerebro es que un conjunto de neuronas se interconectan entre sí, creando una estructura neuronal, a lo que también se le conoce como estructura cognitiva. Básicamente, lo que nos está diciendo el aprendizaje significativo es que los estudiantes ya en su cerebro tienen algunas interconexiones neuronales, unas estructuras cognitivas o estructuras neuronales, ¿vale? Entonces, si nosotros logramos entender o identificar cuáles son las estructuras cognitivas que tiene el estudiante, es decir, cuál es la información o los conceptos o los procedimientos que el estudiante ya aprendió previamente, nosotros podemos más fácilmente relacionar los aprendizajes nuevos porque tendría una conexión neuronal ya establecida a la que es mucho más fácil articular nueva información que crearla de cero. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos buscando es que la información que vamos a brindar como docentes en este cuarto paso de explicación sea lo suficientemente clara y enlazada con los saberes previos que facilite la creación o modificación de esa red neuronal preexistente y básicamente el estudiante pueda aprender mucho más fácil. ¿Por qué es importante el paso de la exploración, el tercer paso de la secuencia? Porque si nosotros entendemos que el estudiante tiene un concepto previo, mal establecido o con algunas equivocaciones, lo que tenemos que hacer nosotros primero es reformular ese concepto previo, es decir, la red neuronal preestablecida. Entonces, cuando nosotros como docentes establecemos
cuál es el concepto o digamos el lenguaje con el que el estudiante está refiriéndose a su red neuronal, entonces nosotros fácilmente podemos generar una interconexión o la modificación de esa red neuronal previa para que la información nueva, la que le vamos a explicar, se relacione bien como es establecida. ¿Vale? Si nosotros no tenemos en cuenta esta estructura previa, pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que el estudiante tenga un saber previo que entra en contravía con la información nueva que nosotros le estamos brindando. Entonces el estudiante va a estar pensando toda la clase en lo que el docente está diciendo y cómo eso no coincide con lo que él sabía. ¿Será que el docente está equivocado? Pero es que el docente de hace 3 semestres me dijo lo contrario, pero es que me parece que alguna vez leí algo diferente a lo que el profesor está diciendo. Entonces, ese concepto previo, esa estructura cognitiva previa, va a entrar en contravía o generando una resistencia con la información nueva. ¿Pero por qué? Porque posiblemente esa estructura cognitiva está equivocada, tiene información que no es correcta. Entonces, al reformularla primero, ahí ya puedo yo explicarlo de una forma más acorde. Entonces, cuando acá dice el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la información nueva, estamos diciendo que en la mayoría de casos los estudiantes tienden a aprender mucho más fácil la información que se relaciona fácilmente con sus saberes. ¿Vale? Por eso la importancia de que si el estudiante tiene un concepto equivocado, tengamos ese tiempo en nuestra clase para reformular esos conceptos previos. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, lo que nos habla la teoría es que este análisis debe estar centrado no tanto en la información del estudiante, es decir, no tanto en el concepto, sino, es decir, no tanto en lo que el estudiante está diciendo, sino en los conceptos, proposiciones y en la estabilidad de esos conceptos. Entonces, me voy a entender un poquito acá. El estudiante nos puede dar una información de lo que sabe previamente, pero puede ser que esa información esté utilizándola el estudiante con una proposición del lenguaje que nosotros no estamos captando. Puede ser que el estudiante sí sepa lo que nosotros queremos que sepa, pero lo está explicando de una forma diferente. O puede ser que el estudiante sí tenga el concepto, nos da la definición memorística de cierta forma, pero el estudiante en su proposición, en el concepto en profundidad, tiene algunas equivocaciones. Les doy un ejemplo para que esto se entienda mejor. Yo cuando les explico a los estudiantes un tema relacionado con las representaciones mentales, yo tengo que saber previamente qué sabe el estudiante por el concepto de mente. Si el estudiante tiene un concepto equivocado de la mente que estudia la psicología cognitiva, eso va a hacer que toda la información que yo le dé durante la clase no se enlace con sus saberes previos, porque si el estudiante cree que la mente es algo inmaterial, que no se puede medir, que no se puede estudiar, pues toda esa información previa va a entrar en contravía con un tema que hace referencia a lo mental. Entonces yo tengo que reformular eso. Mis estudiantes en algunas ocasiones tienen el concepto claro de lo que es la mente para la psicología cognitiva. Por ejemplo, el conjunto de funciones del cerebro. Entonces, cuando nosotros le decimos desde la cognición que la mente es el conjunto de funciones del cerebro, entendiéndose funciones como memoria, pensamiento, lenguaje, etc., etc., pues el estudiante a veces me dicen eso. Profe, la mente es el conjunto de funciones del cerebro o conjunto de procesos cognitivos del cerebro, en fin. Entonces, ellos nos dan el concepto, pero su proposición o la estabilidad de ese concepto puede no estar tan clara. ¿Cómo lo sé yo? Yo le digo al estudiante, ¿y ustedes qué entienden por función? ¿Qué es una función? ¿Es igual a una función matemática? ¿Es igual a una función de algún artilugio mecánico? ¿O a qué hacemos referencia con una función? Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que el concepto es muy superficial porque a nivel del lenguaje no pueden profundizar mucho más en ese concepto. Y entonces es ahí donde la estabilidad de ese concepto, las proposiciones lingüísticas con el que el estudiante me expresa lo que ya sabe, es lo que yo como docente tengo que empezar a identificar. Cuando se habla de estabilidad, también estamos hablando de qué tan conectada está esa red neuronal. Les explico esto muy rápidamente, tal vez para los profesores de otras carreras diferentes a psicología. Hay un momento en donde las redes neuronales, por su repetición o uso constante, suelen fortalecerse un montón. Romper esa conexión neuronal puede ser muy difícil. Entonces, esa estabilidad en la conexión neuronal puede hacer que meter la información que vaya en contravía de lo que el estudiante ya sepa es muy complicado.
Pero hay casos donde esa conexión neuronal existe, pero su, digamos, interconexión, la fortaleza con la que esa red neuronal está interconectada, no es tan estable, no es tan fuerte y se puede romper y generar nuevas conexiones. Les doy un ejemplo para esto. Si yo le digo a un niño de 7 años, hijo, Papá Noel no existe, él tal vez llore, pero un ratico dice, lo sospechaba, porque yo nunca lo vi y ustedes llegaban con los regalos. Está bien, Papá Noel no existe. Entonces él tenía un aprendizaje previo sobre qué era Papá Noel, había un concepto, había una información, pero su estabilidad o su conexión neuronal no estaba tan fortalecida. Entonces Papá Noel no existe, se rompe la conexión y se generan nuevas. ¿Sí? Son mis papás, es no, no, no. Pero si yo le digo a una abuelita de 70 años, abuelita, Dios no existe, eso ya no puede romperse. La abuelita me dirá, ay, mi hijo, pero ¿por qué habla esas cosas tan feas? Usted todo un psicólogo y hablando de eso tan feo, es necesario que Dios entre en nuestros corazones, bla, bla. Y entonces ella, con la información nueva que yo le vaya a dar, no va a entrar. Si yo le digo, abuelita, hay un nuevo descubrimiento científico que certifica que Dios no existe. Ay, mijito, el diablo tiene un montón de artilugios para convencernos de que no existe Dios y tal. Entonces ella nunca va a comprender la información nueva porque su conexión neuronal está supremamente fortalecida. La existencia o el concepto de Dios en su cerebro está supremamente fortalecido. Entonces romperlo es muy complicado. A eso hacemos referencia con estabilidad. Tenemos que entender también qué tan estable es ese concepto. Y para poder modificarlo de cierta forma, que puede ser una pregunta que ustedes estén haciendo en este momento, entonces, ¿cómo modificamos eso? La teoría nos dice que tenemos que buscar el subsunsor de esa estructura cognitiva. Cuando hacemos referencia a subsunsores, estamos hablando de los conceptos claves, de los cuales está anclado todos esos saberes. Por ejemplo, puede ser que mi abuelita crea que Dios existe porque ella le tiene miedo a la muerte y desea un mundo externo después de morir. Entonces, el subsunsor al que se ancla todo el resto de información es el miedo a la muerte. Y entonces yo, para modificar la estructura cognitiva, si quisiera hacerlo, no tengo que meterme con la existencia de Dios, sino con el miedo a la muerte. Al lograr modificar como el concepto clave al que está anclado todo el resto de información, que es el subsensor, yo podría romper y modificar esa estructura neuronal. No quisiera meterme con política, pero les doy un ejemplo. Yo tengo una tía que es bastante uribista y descubrí después que el subsensor de por qué era tan uribista y no lograba comprender ninguna crítica, por ejemplo, a Uribe, es porque ella le tiene un odio total a la guerrilla. Entonces, ese odio total a la guerrilla hace que alrededor de ese concepto clave o subsunsor se haya anclado que Uribe fue el mejor presidente de Colombia, que ta, 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 ta. Entonces, si yo quisiera modificar eso, me entraría ese al odio de la guerrilla, modifico ese subsunsor y ya mi explicación estaría mucho más clara. Como el tiempo no es suficiente para explicar tanto tema, voy a adelantar un poquito. Cuando hablamos de aprendizaje significativo y la importancia de esto, se hace referencia a que hay procesos metacognitivos. Para resumirlo un poco, un proceso metacognitivo es como, se los explico rápido, una red de pensamiento que evalúa otros procesos cognitivos. Es como redes neuronales que evalúan otras redes neuronales. Es cuando yo, por ejemplo, digo, no estoy captando suficiente atención acá en esta sesión virtual, me acabo de distraer, tengo sueño, voy a ir a tomarme un café, mi atención no está funcionando bien, mi memoria no está funcionando bien. ¿Qué es lo que acabo de pensar? ¿Por qué estoy pensando esto tan feo? ¿O por qué estoy pensando esto erótico? ¿Por qué estoy pensando esto tan bonito? Es como unas redes neuronales que evalúan redes neuronales o procesos cognitivos que evalúan otros procesos cognitivos. Entonces lo que dice la teoría del aprendizaje significativo es que nunca hay una mente en blanco, no hay procesos desde cero. Cuando nuestros estudiantes nos están colocando atención, cuando los estudiantes nos están prestando, digamos, toda su atención, su motivación, tienen los prerequisitos. Ahí el estudiante está haciendo procesos cognitivos, está usando conceptos previos, memoria, está activando una capacidad atencional, está reflexionando o pensando sobre los temas que estamos hablando en clase. Y muchas veces ese proceso metacognitivo o perjudica el aprendizaje o es un arma que necesitamos tener a nuestro favor para que el mismo estudiante, a través de la reflexión, llega a una conclusión puntual a la que queremos que lleguen en la clase.
Entonces, todas estas estrategias que les estoy mostrando para el aprendizaje significativo es lo que tendríamos que tener en cuenta al momento de explicar, que la información esté relacionada con los saberes previos, que la información logre modificar conceptos, que ataquemos los subsensores o conceptos claves que necesitamos que los estudiantes o creemos también el concepto clave que necesitamos que el estudiante tenga, que tenemos que llevar a nuestro favor todo ese proceso metacognitivo de reflexión que el estudiante tiene. Y básicamente el aprendizaje significativo es una, digamos, la contraparte al aprendizaje mecánico. El aprendizaje mecánico es apréndase esto de memoria, repítalo hasta que se lo aprenda. El aprendizaje significativo es cuéntame qué sabes. Acá hay un error, ven, lo modifico, la explicación real es esto, pero mira que esto no sirve para tal situación, llévalo hasta acá y ahora qué piensas sobre lo que acabas de aprender. Y entonces es toda esa relación donde hay un montón de procesos cognitivos relacionados y no solamente la memoria, sino que es un cúmulo de capacidades cognitivas relacionadas cuando el estudiante está aprendiendo. Eso sería el aprendizaje significativo. Chochira, si me haces el favor, la siguiente les digo algo en los 14 segundos que me quedan. Entonces, me va a pasar 2 minuticos, perdón, Cecilia. Esto lo digo rápidamente. Resulta que Miller en 1957 descubrió cuál es la capacidad de procesamiento de información o de memoria. Acá llegamos a una conclusión, y es que la capacidad de procesamiento simultáneo del ser humano hace referencia a 7 más o menos 2 unidades de información. Para ponerlo en términos más claros, la mayoría de la población puede procesar hasta 7 unidades de información a la vez. Alguna parte de la población puede procesar 7 más 2 unidades de información, o sea, 9 unidades de información a la vez. Y otra parte de la población puede procesar 7 menos 2 unidades, es decir, 5 unidades al tiempo. Para ponerlo en términos más claros, la capacidad de procesamiento y de memorización del ser humano a nivel de interpretación y procesamiento de información va entre 5 a 9 unidades de información. Cuando yo hablo de unidades de información, estoy hablando de representaciones mentales, de conceptos. Entonces yo puedo pensar en, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, me peleé con mi pareja. Cada una de esas cosas es una unidad de información. Esta mañana tuve una pelea con mi pareja muy fuerte, mañana tengo que hacer tal cosa para el trabajo. Todas esas son unidades de información que se están procesando al tiempo. Miller descubre esto, los chunks, las unidades de información, pero Sweller en el 88 descubrió que si se supera esa capacidad de información a la vez, se genera una sobrecarga cognitiva. La sobrecarga cognitiva también ocurre en las máquinas. Mi celular o mi computador se pueden sobrecargar y al momento de sobrecargarse disminuye su capacidad de procesamiento. Eso ocurre cuando tenemos muchísimas aplicaciones abiertas en nuestro celular. El celular se pone bastante lento. O eso sucede cuando tenemos muchas cosas en el computador abiertas, videos, Excel, Word, y de repente estamos trabajando y sale un mensaje que dice Word dejó de funcionar, Excel dejó de funcionar. ¿Quieres cerrar el programa o esperar? Y uno no, esperar, esperar, porque si se me cierra, pierdo todo lo que he hecho. ¿Qué está pasando con el computador? Se sobrecargó. ¿Qué está pasando cuando el celular se pone lento? Se sobrecargó cognitivamente, por decirlo de alguna forma. Está procesando más información de la que puede. Y entonces, Sweller y Miller descubrieron que los seres humanos también nos sobrecargamos cognitivamente cuando la información supera esto. Entonces, esto se los comento porque un gran descubrimiento es que para evitar esta sobrecarga cognitiva, nosotros los seres humanos tendemos a utilizar o a priorizar la información de distintas fuentes sensoriales. Entonces, ¿por qué los youtubers son tan famosos y por qué hay comentarios en videos de YouTube de gente que explica cosas de matemáticas y demás que dice, aprendí más en un video de 15 minutos que todo mi semestre en la universidad. Aprendí más con este video de 5 minutos que todo mi colegio? ¿Por qué para el estudiante es mucho más claro cuando ven un video de YouTube? Porque el youtuber utiliza videos o imágenes que acompañan la información de voz en off con la que el docente está explicando. Adicionalmente pone ejercicios que no se tienen que llevar a lo mental, sino que lo llevan directamente a lo visual. Adicionalmente muestran distintas fuentes de información sensorial, audición, visión, tacto. A veces ponen a hacer ejercicios a las personas o a veces incluso las personas mismas salen en la cámara, pero siempre están haciendo relaciones con información desde otras fuentes sensoriales. Esto evita la sobrecarga cognitiva porque no se satura solamente una vía sensorial. Si yo como profesor me paro frente al tablero 2 horas,
pues al final lo que estoy haciendo es darles mucha información al estudiante, sobrecargándolo de conceptos, estamos superando la capacidad natural y adicionalmente, pues estamos, digamos que sobrecargando una fuente sensorial, lo visual. ¿Sí? Es como, o estoy parado hablándole a los chicos, lo auditivo. Pero entonces si yo utilizo una presentación y la relaciono con lo auditivo, pues esto mejora un montón el proceso y evitamos la sobrecarga. Esta sobrecarga puede ser individual. El mismo estudiante está sobrecargándose porque tiene mucha información o extrínseca. Nosotros como docentes les estamos dando mucha información durante una sola sesión. Yo creo que con esto terminamos. Solamente quiero darles a entender este ejemplo final para entender un poquito la sobrecarga. Si yo les digo a ustedes el siguiente celular, 319-428-5725. Ese número es mucho más fácil de procesar e incluso de memorizar, 319-425-5845. Si yo les digo un celular así, 30157329874. Si yo los doy por separado las unidades, si genero cada número como una unidad de información, un chunk, pues sobrecargo el sistema, porque si ustedes cuentan los números de un celular por separado, nos da 10, mucho más de la capacidad de procesamiento al tiempo o simultánea. Pero si yo lo agrupo como 315, 257, ahí ya estoy agrupando muchos números en pocas unidades. Y eso facilita que el estudiante, cuando nosotros estemos explicando información, aprenda mucho mejor. Cualquier duda, la atiendo en un ratito. Muchas gracias, profes. Qué pena, Cecilia, pasarme esos minuticos de tu tiempo. Gracias para todos. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Esta explicación que nos ha hecho el profe Martín es muy interesante. Nos ha compartido diferentes elementos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de pasar a esta E de explicar, porque digamos que las actividades que nosotros hacemos en esta fase, en esta etapa de nuestra secuencia didáctica, hace que se propicien escenarios donde nosotros estamos ahí como docentes explicando un tema, pero también es importante que nosotros propiciemos la participación de los estudiantes. Muchas veces cuando estamos explicando algo, entonces pueden surgir inquietudes, se puede abrir discusión sobre un tema en particular, entonces esa participación que tengamos de los estudiantes durante esas sesiones de explicación también es muy importante. Y también pues la idea es como el trabajo con conceptos que de alguna manera pues el estudiante en la fase de exploración ya ha abordado, ya ha indagado. Y todo esto, digamos que la combinación de todos estos elementos, la explicación, la participación de los estudiantes, tener en cuenta sus conocimientos previos, también propicia esos entornos, como nos mencionaba el profe Martín, de aprendizaje significativo. ¿Listo? Y algo también que es importante y que se conecta un poco con este último tema que nos venía hablando el profe Martín de la sobrecarga cognitiva y de tener en cuenta diferentes recursos a la hora de dar una explicación, se conecta con lo que son las barreras para el aprendizaje y la participación, que en una, digamos, capacitación que nos habían dado previamente acá en la Conrad, nos hablaban que anteriormente, hace años, se hablaba de necesidades educativas especiales, pero ese término de necesidades educativas especiales pues ya no se está usando, sino que se habla de barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener en cuenta que nuestros estudiantes tienen múltiples formas de aprender, múltiples formas de percibir la información y en ese orden de ideas es que nosotros lo debemos conectar con tratar de utilizar diferentes recursos que apoyen justamente esa explicación que vamos a realizar de una temática. Entonces, el objetivo que es tratar de maximizar los recursos que apoyan esa explicación, no quedarnos únicamente con de pronto llegar a una sesión de clase en donde ya vamos en la etapa de explicar y entonces nosotros ya como profes ya no sabemos el tema de memoria
y entonces ya lo sabemos manejar, lo eliminamos, lo explicamos, pero sin utilizar algún recurso de respaldo que nos apoye esa explicación, lo que nos decía el profe Martín de los youtubers, ¿sí? Que utilizan diferentes recursos visuales, auditivos, usan texto, imágenes, videos, ¿cierto? Para apoyar justamente esa explicación y que no se quede únicamente con la voz de quien está explicando. ¿Listo? Entonces, esto de las barreras para el aprendizaje y la participación, básicamente es que tratemos también de pensar justamente que en un mismo salón de clase nosotros tenemos estudiantes que, por ejemplo, hay estudiantes que les gusta más aprender cuando ven un video o cuando observan una secuencia de imágenes o cuando de pronto no les mostramos textos tan densos, sino que esos textos los transformamos quizá en un diagrama gráfico que sea más fácil de entender. También, por ejemplo, cuando apoyamos esa explicación con recursos de audio o de video, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay estudiantes que tienen de pronto dificultades para aprender en ciertos contextos, en ciertas situaciones. Entonces, a eso refiere esto de las barreras. ¿Cómo integramos esto con IA o cómo lo podemos integrar con IA? De pronto ustedes han utilizado la herramienta Canva o la han escuchado, los estudiantes la suelen utilizar para crear sus presentaciones cuando van a hacer una exposición. Entonces nosotros podríamos pedirle a Canva que nos ayude a generar el diseño de una presentación de una clase y acá pues les traigo un prompt de ejemplo. Lo voy a leer y ya ahorita se los comparto. Asume el rol de docente universitario y genera una presentación con, acá yo le puse 10 diapositivas, pero pues ustedes pueden tener en cuenta la cantidad de diapositivas que consideren, que que permitan explicar X número de ideas, en este caso puse 3, sobre y tomé un tema que nos había compartido, creo que la profe Luisa en una sesión anterior, que era sobre identidad cultural, si no estoy mal. Y acá también le decimos, la presentación debe estar enfocada para un grupo de estudiantes en este caso coloqué primer semestre de diferentes programas de pregrado, ahí ustedes podrían especificar su programa en específico, en la asignatura de cultura. Las ideas deben construir conceptos base en situaciones de aprendizaje diversas sobre, y aquí le pongo el tema en particular, en este caso le puse lengua, tradiciones y costumbres de una comunidad de ejemplo en Colombia y hacerles ver la relevancia de este tema en sus vidas. Para las diapositivas, utiliza el color blanco de base y combinado con los colores y le puse ahí unos códigos. Esos códigos de colores me los copié de la plantilla que solemos utilizar para las presentaciones de clase, la plantilla institucional de la Conrad, en donde manejamos como un color morado, uno que es como fucsia y otro que es como agua marina. ¿Listo? Por eso le puse esos códigos como pues para estar un poco alineados con los colores que se manejan. Uno también podría utilizar Canva para subir la plantilla que solemos usar para las presentaciones de clase y a partir de esa plantilla empezar a agregar contenido también ayudados con la opción de IA que trae la herramienta de Canva. Entonces, primero les voy a compartir el prompt, listo, para que lo tengan ahí a la mano. Lo voy a poner acá por el chat. Listo, ahí ya se los puse por el chat. Y lo siguiente es que si ustedes pueden hacer el ejercicio a la par, nos gustaría ver de pronto algunos resultados ahorita que termine el ejercicio. Entonces les comparto ahí en el chat también la página de Canva para que ustedes hagan el registro. Pueden hacer el registro con el correo de la universidad. Él les va a pedir que les va a enviar un código al correo, entonces pues si pueden tener el correo abierto mucho mejor. Y ya les voy a ir mostrando acá cómo funciona la herramienta. Listo. Ya se está viendo. Entonces voy a esperar un minutito por si ustedes quieren como ir a la par para observar cómo utilizar las opciones de IA que tiene Canva. Y mientras ustedes crean su cuenta, los que quieran hacer el ejercicio,
Les comento que pues como todas las herramientas IA que tienen como su opción gratuita, siempre nos dan como una serie de créditos, una serie de intentos para crear, digamos, contenidos, recursos con la IA generativa, en este caso la de Canva. También acá hay como un límite. Ay, perdón, que ahorita no recuerdo la cantidad de créditos que nos da Canva, pero nos permite hacer varios, digamos, como diseños. Sin embargo, de pronto si se les acaba como sus créditos, como que hicieron muchos intentos, lo bueno es que cada mes se van renovando esos créditos, ¿listo? Para que lo tengan por ahí presente. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a 30 de septiembre. Si de pronto ustedes ahorita se ponen a cacharrear con la herramienta, utilizarla, explorar las opciones y se les acaban los créditos, ustedes bien pueden esperar a ya mañana, que es octubre, para que se renueven. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a ir copiando el prompt que les compartí. Cuando ustedes entran a Canva, esta es una cuenta que yo recién acabo de crear, ¿sí? Cuando ustedes ingresan, inician sesión, se debe ver así. Si ustedes de pronto ya lo habían utilizado, pues van a ver de pronto las presentaciones que han creado, los diseños que ustedes han creado. Para utilizar la opción de IA, aquí en esta parte, pues dice, ¿qué diseñamos hoy? Y acá dice mis diseños, plantillas, y la tercera opción dice Canva IA. Aquí es donde nosotros le vamos a colocar nuestro prompt. ¿Listo? Yo lo voy a poner tal cual. Perdón, muevo esto. Y aquí ya le podemos dar en enviar. ¿Listo? En el botón enviar. Cuando le damos en enviar, entonces él empieza como a procesar. Acá él dice, estoy pensando. Y nosotros debemos darle pues un tiempo a que él genere la información. Entonces, por ejemplo, acá nos da unos ejemplos de información que de pronto otros usuarios han generado. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Todavía estoy aprendiendo a crear este tipo de presentación, exactamente como la escribes, pero te mostraré algunas plantillas relacionadas que puedes adaptar fácilmente con los colores y el contenido que necesitas. Entonces, digamos que como es la primera vez que yo ingresé acá al Canva con esta nueva cuenta, es la primera vez no nos va a hacer un diseño, ¿sí? Entonces, no sé, yo voy a tomar este ejemplo que me da. Em, Ay, perdón, que esto no salía, perdónenme. Perdón, aquí cuando le sale una coronita es que son plantillas de pago, ¿listo? Una coronita que sale por acá. Vamos a coger una que no tenga esa coronita. Yo le doy. Y entonces esta es una que creó realmente otro usuario. ¿Listo? Vamos a intentar nuevamente acá con la opción de IA. Voy otra vez al inicio. ¿Listo? Vuelvo a pegar mi prompt. Y acá no le vamos a dar en la flechita, sino le voy a dar en crear un diseño, a ver si dándole en esta opción de crear diseño y luego sí en la flechita, a ver si ahora sí toma el prompt. ¿Listo? Bueno, ahí está procesando. Como les digo, la primera vez él no, miren, que acá vuelve y me ocurrió lo mismo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo, perdón, un momento, de una que me generó ya cuando él se ha como entrenado. ¿Sí? Digamos que las primeras veces lo que les digo, esta opción no bota de una los diseños. ¿Listo? Entonces, perdónenme, les voy a compartir acá otra. Acá les voy a mostrar una que me generó con otra cuenta utilizando ese mismo prompt. ¿Listo? Entonces acá me muestra esto, la voy a poner en grandecito. Entonces acá nos pone la fecha, nos dice presentación sobre identidad cultural, su importancia, introducción a la identidad cultural y su relevancia. Creo que en este yo no le había puesto como tan específico lo de la cultura, sino en general el tema de identidad cultural.
nos da una definición. Ah, no, mentiras, acá sí nos puso específico de la cultura wayuu. Y acá nos empieza como a arrojar ya las ideas. Recordemos que le habíamos dicho que 3 ideas, entonces acá nos dice explorando el papel del Wayuu Nike en el pensamiento y la comunicación de la comunidad Wayuu. Si yo voy a hablar sobre este tema y voy a dar como ejemplo este tema es porque de algún modo lo conozco, ¿sí? Entonces ahí en ese caso, ejemplo, la profe Luisa nos podría como decir si estos términos existen dentro de la cultura Wayuu, si están correctos, ¿sí? Perdón, acá la lengua como pilar de la identidad cultural, entonces dice que es un elemento fundamental de la comunidad, que no solo es un medio de comunicación, entonces ahí ya a mí que no sé el tema ya me da una idea que el Wayuu-Naiki es una lengua nativa, no sé, profe Luisa, si es correcto esto. Acá revisando la lengua como pilar de la identidad cultural. Digamos que las imágenes no son acordes, pero igual la información sí corresponde. Vale, listo. Entonces ahí es donde entramos nosotros ya como profes expertos en el tema, como a indagar sobre las ideas que nos está dando y ver si realmente esto nos ayuda y si nos ayuda lo podemos complementar. Resulta que, por ejemplo, yo estoy, no sé, voy a ir acá a una diapositiva. Acá hay un texto donde dice las tradiciones como la yoga, perdón, son esenciales para mantener, bueno, ahí nos da un texto, ¿cierto? Ustedes pueden acá en Canva seleccionar un párrafo o parte de un texto y cuando se selecciona el texto, aquí aparece como una barrita de herramientas justo encima del texto y hay una que tiene como un lápiz que dice escritura mágica. Yo le doy ahí y ahí nosotros podemos transformar el texto, reescribir, corregir ortografía, todo esto lo hace a través de la IA. Continuar el texto, si por ejemplo yo le doy en continuar el texto, entonces, ay Dios, me está saliendo bueno, acá no me deja porque, como les decía, yo ya había gastado mis opciones IA, pero pues la idea es que ustedes, perdón, va a salir de acá. La idea es que ustedes puedan utilizar esas opciones. Repito, cuando seleccionan un texto, aquí ustedes pueden utilizar el lápiz de escritura mágica y explorar estas diferentes opciones que les aparece acá. ¿Listo? También les quería compartir otra herramienta a través de las cuales ustedes pueden generar videos que se llama InVideo. Les dejo acá InVideo AI, perdón. Les comparto aquí el link. Ahí pueden crear videos a partir de un prompt, ¿sí? Entonces les voy a compartir rápidamente acá un ejemplo de video que yo generé utilizando esa herramienta y también parte del tema que veníamos trabajando sobre la cultura Wayuu, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a generar videos o cualquier contenido con IA, importante que en el prompt que utilicen le den como todos los detalles para de pronto que lo contextualice en un entorno específico, ¿sí? Y también pues revisen lo que les genera, Hola. ¿sí? En menos de un minuto te llevamos al corazón del desierto de La Guajira para descubrir al pueblo Wayuu. 1. Sociedad matriarcal. Su eje es la mujer, la herencia y el linaje. Y entonces ahí nos está dando unas características de la cultura Wayuu, que repito, las personas que sean, el profesor que vaya a dar este tema, pues debe conocer el tema, entonces debe verificar que sea cierto lo que sale allí. Y hay cosas que genera que, por ejemplo, puede que no cuadren mucho, como por ejemplo que nos pone aquí una familia en Navidad, entonces como que se sale un poquito del Familia contexto. extendida, el clan, ofrece apoyo y resuelve conflictos. Entonces ahí nos habla que la familia es un clan, entonces de pronto puede confundir la imagen con lo que se está diciendo, puede que el clan sea algo importante en la cultura wayuu, pero la imagen como que ya acá cambió, ¿listo? Entonces como siempre recomendación, revisen lo que la IA les genera. Y acá en el chat, perdón, yo miro rápidamente. Profe, la presentación que nos comparte, ¿la generaste con Canva?
profe No Luis. me dejó, la generé con Copilot. Ah, listo. Entonces, fíjense que ya la profe también utilizó Copilot, que también nos permite, digamos que hace parte de las IA generativas. Entonces, la idea es que ustedes traten de identificar como cuál es la herramienta que mejor se adapta. Y con Canva, traten de mandarle varios prompts, de tratar de utilizar la opción de IA para que ya luego les permita como que les active la opción fácilmente y no les esté como deteniendo así como nos pasó hace un momento. ¿Listo? Pero ella funciona después de que la usemos un tiempo. ¿Listo? Hasta aquí pues va el ejemplo que les quería compartir. Doy paso a Yoshira, que nos va a compartir una información muy importante. Gracias por su atención.